Saludos cordiales a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Para empezar este estudio vamos a orar pidiendo permiso a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos en el grupo de tus hijos aquí en el campo para alabarte y adorarte y agradecerte por todo lo que nos das, por la vida, por la salud, por los dones recibidos, por todas las cosas que nos das cada día. Perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento, donde estemos, a donde vayamos. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que la venida de Jesús es inminente, está muy cercano el gran día de su venida y que tenemos que prepararnos diligentemente, escudriñando las Escrituras, orando, leyendo, investigando su palabra para aumentar este conocimiento de tu palabra y poder difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles. Te pedimos, Señor, que elimines esta pestilencia que ha aparecido en este mundo en la actualidad y que tengamos paz y tranquilidad y que volvamos de nuevo a tus caminos y que seamos obedientes en todo. Señor, bendícenos, cuídanos y protégenos a todos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El estudio de este día tiene por título Daniel en el foso de los leones. Está en Daniel capítulo 6. El evento central del capítulo 6 es del anciano profeta siendo lanzado en la fosa de los leones. Desde su juventud hasta sus años avanzados, Daniel siempre había sido fiel a Dios y sus responsabilidades en su tierra de exilio. Todos los que le conocían le consideraban hombre de férrea integridad, a quien nada podía apartar del curso que él consideraba correcto. En su costumbre de orar 3 veces al día, sus enemigos vieron el medio de tramar su caída. Estaban equivocados. En lo que sí tuvieron éxito fue en revelar su propia duplicidad y causar de esa forma su propia ruina. Cada verdadero hijo de Dios puede ver en esta experiencia otra evidencia del cuidado providencial por los fieles y otra clara razón para ser leal a lo recto, cualquiera que fuere el costo. Bien, ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. Aquí en estos versículos se habla del ensalzamiento de Daniel y los celos de sus colegas. La inspiración divina dice lo siguiente: los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse contra él, pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue en él hallado. Profeta de Israel, página 396. Leamos Daniel 6 del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Ahora pasemos a leer en Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. También Cristo dice en Mateo 24, versículos 45 y 46 lo siguiente. Mateo 24, versículos 45 y 46. Dice lo siguiente: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y el apóstol Juan declara en el Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, lo siguiente, 17-14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Con este contexto bíblico se puede afirmar que Daniel fue un elegido, un hombre cumplidor o hacedor de la santa ley de Dios. Ninguna falta podía hallarse en él. Así lo confirma la reina, madre del rey Belsasar, cuando al referirse a Daniel declara lo siguiente. Veamos Daniel capítulo 5, versículos 10 y 11. Daniel 5, versículos 10 y 11 dice lo siguiente: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo: Rey para siempre vive, no te asombren tus pensamientos ni demude tu semblante. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre el rey Nabucodonosor, digo, tu padre el rey constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. El carácter del profeta Daniel es el carácter que debe tener el pueblo de Dios, que verá la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. El apóstol Juan, al referirse a este pueblo, nos dice lo siguiente en Apocalipsis 14:12. Vamos a ver en la Biblia Apocalipsis 14:12, que dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia dice que los gobernadores y los sátrapas no hallaron contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Entonces buscaron mediante la fuerza obligarle a transgredir la ley de Dios. Pero el profeta conocía que el segundo mandamiento de la ley de Dios establece lo siguiente. Vamos a leer en Éxodo 20, versículos del 4 al 6. Éxodo 20, versículos del 4 al 6 dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El apóstol Juan también contempló en visión la persecución que la segunda bestia de Apocalipsis 13 hacía contra el pueblo de los santos en el tiempo del fin. Cuando la historia de esta tierra esté por terminarse, y nos declara lo siguiente. Vamos a pasar a Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Ya sé que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El mismo profeta, después de contemplar la última gran batalla, nos dice lo siguiente. Leamos Apocalipsis 15:2. Apocalipsis 15:2 dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. La inspiración divina dice: cuando vuestro corazón es el templo y morada del Espíritu del Salvador, los elementos grotescos de vuestra naturaleza quedarán consumidos, y el ser entero llegará a ser un propósito viviente. Aquel que realmente pertenece a Cristo tendrá una experiencia como la de Daniel, y los frutos del Espíritu aparecerán en su vida. Existen facultades en nosotros que son paralizadas mediante el pecado, que necesitan la influencia vivificante de la gracia de Cristo para poder ser restauradas. Un gran poder del dador de la vida debe despertarlas a la vida y moverlas a la acción. Cuando esta sea vuestra experiencia, podéis trabajar conforme al ejemplo que Cristo os ha dado. Luz divina y amor serán reflejados sobre los que sienten que están enfermos tanto del cuerpo como del alma. Jesús ofrece su propia presencia a vuestra alma. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Acaso no abriremos la puerta de nuestro corazón a la visita celestial? Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 30 de noviembre de 1888. Sigue diciendo la inspiración divina. Daniel es otro ejemplo de integridad, pues él era tan fiel que aún sus enemigos no fueron capaces de indicar una sola falla en la realización de sus deberes. Ellos declararon: no encontraremos ocasión contra este Daniel, excepto la encontraremos contra él concerniente a la ley de su Dios. El secreto de la fortaleza de Daniel se encontraba en su atención concienzuda a lo que el mundo llamaría cosas de menor importancia. Repito, el secreto de la fortaleza de Daniel se encontraba en su atención concienzuda a lo que el mundo llamaría cosas de menor importancia. Se encontraba delante de Dios 3 veces al día en oración y acción de gracias, y él era igualmente consistente en su atención a los deberes para con el rey. Esta atención concienzuda a lo que el mundo desprecia, lo que hace un carácter fuerte y simétrico. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos, 25 de mayo de 1891. Ahora vamos a pasar a Daniel.
Regresamos a Daniel capítulo 6. Vamos a leer versículos del 6 al 9, en donde encontramos el decreto de Darío que restringía las oraciones. Daniel 6, versículos del 6 al 9. Dice lo siguiente: Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. En estos versículos podemos notar la conducta que siguieron estos hombres para lograr sus nefastos propósitos. El espíritu de profecía dice lo siguiente: Por lo tanto, los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto al rey Darío. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. Notemos la sutileza de estos hombres, al extremo al cual llegaron para lograr la ruina de un hombre bueno. Sigue diciendo la inspiración: Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto tal y lo presentaron a Darío que lo firmara. Apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocía el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto y, cediendo a sus adulaciones, lo firmó. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia. Eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel, y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 396 y 397. Sigue diciendo la inspiración: Daniel sabía todo tocante al decreto, pero cuando llegó la hora de la oración, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La noticia presto fue llevada al rey, y demasiado tarde él vio que el decreto había sido propuesto y llevado a efecto mediante la envidia y celos de su corte. Daniel se había propuesto ser fiel a Dios. Él haría que el mundo supiera que ningún rey, príncipe o potestad tenía el derecho de interponerse entre su alma y Dios. Dios no lo abandonó, pues aunque fue echado en la fosa de los leones, los ángeles del cielo estuvieron con él
y no sufrió daño. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 4 de noviembre de 1889. Aquí hay un punto muy importante de cómo se debe pedir en oración al Señor, cómo uno debe elevar nuestras oraciones a Dios, de qué forma. Dice la inspiración: tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Repito, tanto en el culto público como en el privado nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas oró. Esto lo encontramos en Lucas 22:41. Acerca de sus discípulos quedó registrado también: puesto de rodillas oró Pedro, Hechos 9:40. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3:14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló, Esdras 9:5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, Daniel 6:10. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados, y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y temible es su nombre, Salmo 111:9, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Esto lo encontramos en Profeta de Reyes, página 33 y 34. Esta es la manera y la forma de cómo debemos orar públicamente o en privado, de rodillas. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a leer Daniel, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Daniel 6, versículos del 10 al 13 dice lo siguiente. Aquí nos habla de la transgresión de Daniel y su condenación. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Se llegaron luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. La inspiración divina dice lo siguiente: la integridad constante es el único camino seguro. Quizás sea difícil que los hombres que ocupan cargos elevados puedan seguir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Sin embargo, esta es la única conducta segura. Toda la recompensa que puedan ganar
al vender su honor será solo como el aliento de labios contaminados, como escoria que debe ser consumida en el fuego. Los que tienen valor moral para oponerse a los vicios y errores de sus prójimos, que quizás sean de aquellos a quienes honra el mundo, recibirán odio, insultos e injuriosa falsedad. Quizás sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas para que manchen sus manos con iniquidades. Todo lo que hay sobre la tierra quizá parezca conspirar contra ellos, pero Dios ha puesto sus sellos sobre su obra divina. Quizás sean considerados por sus semejantes como débiles, desprovistos de virilidad, incapaces de mantener el cargo. Pero cuán diferente es el concepto que tiene de ellos el Altísimo. Los que los desprecian son los que en realidad son ignorantes. Aunque las tormentas de la calumnia y el oprobio puedan perseguir al íntegro durante toda la vida y puedan estrellarse contra su tumba, Dios tiene preparado para él el bien hecho. En el mejor de los casos, la necedad e iniquidad producirán una vida de inquietud y descontento que terminará angustiosamente. Y cuántos, al contemplar su conducta y sus resultados, son inducidos a terminar con sus propias manos su desdichada carrera. Y más allá de todo esto aguarda el juicio y la sentencia final irrevocable. Apartaos. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 2 de febrero de 1882. Continúa la inspiración divina diciendo lo siguiente. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba de hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. Durante todo un día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara y 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. A la mañana siguiente presentaron su queja al rey.
Daniel, su estadista más honrado y fiel, había desafiado el decreto real. Recordaron al rey: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Verdad es, contestó el rey, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Triunfantemente informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. Clamaron: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 397 y 398. Hermanos y amigos, el caso de Daniel nos revela el hecho de que el Señor siempre está listo para escuchar las oraciones del corazón contrito y humillado. Y cuando buscamos al Señor con todo el corazón, Él contestará nuestras peticiones. Aquí se revela donde Daniel obtuvo su destreza y entendimiento. Y si tan solo pidiésemos a Dios sabiduría, podemos ser bendecidos con aumentada habilidad y con poder de lo alto. La inspiración divina dice: sobre todo hombre luchan ángeles buenos y malos. Es el hombre mismo quien determina cuáles ganarán. Pido a los ministros de Cristo a insistir a todo el que se encuentre al alcance de su voz la verdad de la labor de los ángeles. La palabra escrita es nuestra única seguridad. Debemos orar como Daniel para que seamos guardados por agentes celestiales. Esto lo encontramos en la carta 201 de 1899. Ahora vamos a pasar a la Biblia, al capítulo 6 de Daniel, versículos del 14 al 18. Daniel 6, de los versículos 14 al 18. Dice lo siguiente: Entonces el rey, al oír estas palabras, le pesó en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede ser cambiado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiase. Se fue luego el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. La inspiración divina dice lo siguiente: al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa que habían tendido para su siervo fiel. Vio que no era el celo por la gloria ni el honor del rey, sino los celos contra Daniel, lo que había motivado aquella propuesta de promulgar un decreto real. Pesóle en gran manera por la parte que había tenido en este mal proceder, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Anticipando a este esfuerzo de parte del rey, los príncipes le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse.
Aunque promulgado con precipitación, el decreto era inalterable y debía cumplirse. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, dice Salmo 76:10. Había testificado el salmista. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Esto está en Profetas y Reyes, página 398 y 399. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 6, versículos del 19 al 28. Daniel 6, versículos del 19 al 28 dice lo siguiente. Entonces el rey se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal. Porque delante de él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión halló en él, porque creyó en su Dios. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por la eternidad, y su reino no será destruido, y su señorío permanecerá hasta el fin. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La inspiración divina dice: la perversa oposición que el siervo de Dios había arrostrado quedó completamente quebrantada. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y por haberle tratado, esos monarcas paganos se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho. Del relato de cómo fue librado Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo.
Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque sus escogidos le toca a él, y cualquiera que toque a sus escogidos le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Lo experimentado por Daniel como estadista en los reinos de Babilonia y de Medo y Persia revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Repito, aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran intachables. Fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado, y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios. El cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales tanto como espirituales. Repito, el cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales tanto como espirituales. Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo, Daniel fue tenido por su noble dignidad y su integridad inquebrantable mientras era todavía joven, en gracia y en buena voluntad. Daniel 1:9, del oficial pagano encargado de su caso. Las mismas características le distinguieron en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro del reino de Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos, mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus dotes de estadista fueron tales y tan perfectos, su tacto, su cortesía y la genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel. Mientras los hombres le honraban confiándole la responsabilidad del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar.
No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel 12, versículo 4, versículo 9 y versículo 13. Hermanos y amigos, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos, dice Daniel 12:10. Entenderán los entendidos fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. La inspiración divina dice lo siguiente: del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció, y cuán completamente pereció como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Repito, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 400 a la 403. Sigue diciendo la inspiración: la ira del hombre te alabará, dice el salmista, el resto de la ira tú constreñirás. Dios se propone que la verdad presente sea manifestada y llegue a ser tema de escrutinio y de discusión, aunque fuese por el odio que se le tenga. Las mentes del pueblo deben ser agitadas. Cada controversia, cada reproche, cada acusación serán los medios que Dios use para provocar la inquisición y despertar las mentes que de otra manera quedarían dormidas. Así ha sido en la historia pasada del pueblo de Dios. Por rehusarse a adorar la gran imagen de oro que Nabucodonosor había erigido, los 3 hebreos fueron echados al horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en medio de las llamas,
y el atentado de obligar la idolatría resultó en trayendo el conocimiento del Dios verdadero ante los príncipes y grandes del reino de Babilonia. Igual fue como cuando salió el decreto prohibiendo la oración a Dios alguno salvo el rey. Como Daniel, según su costumbre, hizo sus súplicas 3 veces al día al Dios del cielo, la atención de los príncipes y los mandatarios fue llamada a su caso. Él tuvo oportunidad de hablar en defensa propia, de mostrar quién es el Dios verdadero y de presentar la razón por la cual solo Él debía recibir adoración y el deber de rendir a Él alabanza y homenaje. Y la liberación de Daniel del foso de los leones fue otra evidencia que el ser a quien él adoraba era el Dios verdadero y viviente. Esto lo encontramos en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 453. Sigue diciendo la inspiración. Mediante el valor moral de este hombre que escogió aún frente a la muerte tomar un recto curso de acción en lugar de uno para su propia conveniencia, Satanás fue derrotado y Dios honrado, pues la liberación de Daniel del poder de los leones fue notable evidencia que el ser a quien él adoraba era el Dios viviente y verdadero. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 4 de noviembre de 1886. Se nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y él oró fervientemente. Y su oración fue contestada. Se firmó un decreto real en las cortes de Babilonia que si por 30 días cualquier hombre peticionaba de cualquier dios u hombre, salvo el rey Darío, fuera echado en la fosa de los leones. Pero Daniel, a pesar que sabía el decreto, no dejó de orar 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, como había hecho antes en el decreto que fuera hecho, y el Dios a quien servía continuamente lo libró del poder de los leones. Estos hombres santos conocían el valor de la comunión con Dios. Esto está en Señales de los Tiempos del 18 de noviembre de 1886. Inconmovible en su lealtad a Dios y firme en el dominio propio, la noble dignidad y la cortés deferencia de Daniel le conquistaron en su juventud la gracia y la buena voluntad del funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades caracterizaron toda su vida. Rápidamente ascendió al puesto de primer ministro del reino. Durante el reinado de monarcas sucesivos, y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y sus condiciones de estadista fueron tales, tan perfectos su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Hermanos y amigos, los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de él. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, pero requiere una fidelidad indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
Mateo 6:24. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él, propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Con el toque suave de la gracia, el Salvador destierra del alma la iniquidad y ambición profanas y trueca la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Cuando habla el alma diciendo, sígueme, queda roto el hechizo del mundo. Al sonido de su voz, el espíritu de codicia y ambición huye del corazón, y los hombres emancipados se levantan para seguirle. Finalmente, mis hermanos y amigos, un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.